Hola, soy Leslie, gracias por estar aquí en mi canal y hoy quiero hablar acerca de la madurez. Yo no sé si a usted en algún momento de su vida se le ha hecho difícil comprender cuál es el nivel de madurez que debe tener en el momento que está viviendo. Pero yo recuerdo esta experiencia que sucedió en mi casa y es que mis hijas llegó a un punto donde comenzaron a preguntarse qué era lo que se supone que ellas deberían estar haciendo en la etapa o en el año de vida en el cual estaban. Y era constante esa pregunta en ellas, buscando saber qué se supone que era lo que debían hacer en esa etapa de su vida. Y yo también recuerdo que hace muchos años, en un momento dado en mi vida de ministerio en Perú, llegó una etapa donde también me hice la misma pregunta y no sabía qué era lo próximo o qué más había por hacer dentro de la vida de ministerio y de la vida de iglesia. También tuve una etapa en la que como mamá sentí que llegué a un tope cuando las niñas cumplieron 10 y 11 años. Fue una etapa donde yo me preguntaba qué era lo próximo en cuanto a ser mamá porque sentía que eso me sobrepasaba, como que ya había dado todo lo que yo había aprendido, todo lo que yo sabía, todo lo que me habían enseñado mis abuelas, mis tíos, mi comunidad. Y llegué hasta donde más yo podía llegar como mamá. Y bueno, como resultado, en el caso de lo de saber cómo ser mamá de adolescente, me tocó orar, pero también accionar en el hecho de aprender y buscar información que me ayudara a crecer con ella, siendo yo una madre adolescente y madre de adolescente. En cuanto a la vida cristiana y en cuanto al ministerio y a la vida de fe en Dios, me tocó orar poniendo la mano en la cabeza y diciéndole al Señor, tu palabra dice que el que esté falto de conocimiento, pídalo a Dios, el cual será amplio en bendecir. Y creo que la oración continua en esa área me llevó a crecer interiormente, a madurar, a depender todavía más de Dios para la etapa de mi vida que estaba viviendo. Y yo creo fielmente que eso me ayudó a sobrellevar ese momento de mi vida. Ahora bien, la escritura dice algo interesante que quiero leérsela y esto lo encuentras en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Y esto es bien importante que nosotros prestemos atención y que usted lo raye ahí porque vamos a hablar de eso. Porque debiendo ser ya maestros o discipuladores, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para mí, esta porción de la escritura de Hebreos capítulo 5, los versículos del 11 al 14, son un clase palo para todos los cristianos, son un palazo para nosotros. Y lo primero que tengo que decirle es que es bien importante que nosotros tengamos, así como tenemos los cinco sentidos hábiles para poder discernir nuestro alrededor, son como la parabólica de nuestra alma. Con eso nuestra alma entiende el plano natural, el mundo a nuestro alrededor. Los cinco sentidos, digamos, espirituales, se activan o se mantienen activos por nuestra madurez en el Señor, nuestra capacidad de ir creciendo y tener mayor entendimiento de la vida de Dios.
Y el apóstol Pablo o el escritor del libro de Hebreo, que a mi parecer es el apóstol Pablo, pero que aparece como anónimo, dice que ya debiendo haber sido maestros a quien él le escribe, ¿verdad? Deberían ser maestros o discipuladores después de tanto tiempo recibiendo la palabra, siendo enseñados, lamentablemente, él identifica una situación, la incapacidad para retener conocimiento. Y esto viene como resultado de que nosotros no prestamos atención. ¿Le ha pasado a usted? Porque a mí me ha pasado, que he leído un libro y he marcado algunas cosas o he dicho, bueno, después tomo nota, lo voy a volver a leer por segunda vez. No hay esa segunda vez de lectura del libro, no hay cuándo acomodarlo para leerlo nuevamente y perdió todo el conocimiento y como que se le fue. O la gente que va el domingo a la iglesia. A mí, yo he tenido casos de personas a las que yo le pregunté qué tal el domingo, tremendo, y cómo el culto, maravilloso. ¿Y de qué predicó el pastor? No recuerdo. Entonces, eso es como un cántaro que está roto y no retiene agua. El profeta dijo que el pueblo de Israel había dejado al Dios viviente, hablando de parte de Dios, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y bueno, la no retención de agua es la mejor ilustración de la no retención de conocimiento. Y como resultado viene inmadurez. Y como resultado viene la incapacidad para poder discipular a otros, para poder ser maestros de otras personas. Y la amonestación viene en este sentido, que nosotros no podemos perder el tiempo en la iglesia, que no podemos perder los años en el Señor, que todos nosotros tenemos que tener una madurez en Dios y que esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra la responsabilidad de nosotros crecer en la vida cristiana, de nosotros crecer a través de los años invertidos en la iglesia, yendo cada domingo, teniendo nuestra escuela de discipulados, siendo madurados a través de los grupos familiares o las actividades, diferentes actividades de la iglesia, a través de la lectura constante de la escritura, de la oración, de los tiempos de ayuno, del escuchar la predicación. Todo esto nos tiene que llevar a la maduración. Y tiene que haber en nosotros la intención de retener ese conocimiento y no ser vacías, rotas. Y Pablo lo compara con el hecho de que pudiendo ya comer comida sólida, hay que darle de nuevo la leche. Y es como los bebés, ¿verdad? Los bebés cuando nacen tienen el alimento que proviene de la madre, el leche que se le da a los niños, porque eso es lo que se supone que hasta el mes sexto ellos puedan tomar por lo menos, antes de darle alguna papilla o alguna comida sólida que los vaya ayudando a ellos a crecer y los vaya alimentando de tal manera que puedan sentirse saciados y puedan estar tranquilos, porque si no lloran, se incomodan, se molestan, quieren estar todo el tiempo pegados del seno materno, ¿verdad? Y todos conocemos esa experiencia de crecimiento del ser humano. Pues mire, de la misma manera, cuando nosotros no crecemos y maduramos y no podemos comer comida sólida y todo estamos en lechita, la lechita del evangelio, la gente que no quiere profundidad en el evangelio y que lo rechazan continuamente, y a eso le llaman religión, a la comida sólida le llaman religión, señores. Tenemos una iglesia de lechita, una iglesia inmadura que, pudiendo haber sido maestros y discipuladores, son gente débiles en la fe, que no tienen maduración. Dice la palabra
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La madurez es algo que nosotros alcanzamos, que nosotros logramos, que usted y yo tenemos que tener la intencionalidad de madurar y de crecer en el Señor. Y esa es nuestra responsabilidad individual, porque en las iglesias, lamentablemente, el día de hoy tenemos a los congregantes como gente que muchas veces solo dependen de lo que el pastor comparte el domingo en la mañana y no son capaces de abrir la escritura, de leer la palabra, de tomar tiempo para meditar, de tomar tiempo para orar, y por lo tanto no hay una maduración, no hay un crecimiento, y esa niñería que se mantiene dentro de la iglesia hace que en la iglesia haya muchísimos problemas, muchísimas situaciones, a veces hasta tontas, inmaduras, siendo gente adulta, porque no hemos tenido la capacidad de madurar para poder sobrellevar situaciones de la vida de una comunidad de fe, situaciones entre hermanos, y poder resolver esas situaciones. Entonces, nosotros necesitamos madurar porque nosotros necesitamos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y la única manera de nosotros poder tener ejercitados nuestros sentidos espirituales en el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal, siendo que vivimos en una sociedad llena de tinieblas, es a través de la maduración. Y por lo tanto, todos nosotros tenemos que tener como meta personal el madurar la fe, el madurar en el conocimiento de Dios. De tal manera, mi amados hermanos, que podamos enseñar a otros, que podamos discipular a otros y por lo tanto cumplir con el llamado eterno, con la comisión que Jesús nos dejó. Porque la palabra dice en Mateo capítulo 28, 17 en adelante, dice la palabra que el Señor le fue dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y Él nos comisionó diciendo: vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, para tú poder discipular a otro, tú primero tienes que crecer y convertirte en maestro para poder discipular y enseñar también a otros todas las cosas que el Señor también nos enseña a través de su palabra, que es tan poderosa y que tiene la capacidad de madurarnos y poder en nosotros, activar en nosotros el discernimiento del bien y el mal, para que de esa manera nosotros podamos ser útiles en el cuerpo de Cristo, podamos ser de bendición para otros y podamos enseñarle el camino también a otros. Así que este día quiero invitarte a que de una vez y por todas tomes la determinación, o tomemos la determinación de madurar en la fe, de crecer, de caminar conforme a la palabra del Señor, y podamos salir de esa lechita básica, de los rudimentos básicos de nuestra vida de fe, y nos convirtamos en hombres y mujeres maduros en el Señor, que podamos ser de bendición a nuestra comunidad de fe, al cuerpo de Cristo, y que podamos dejar un legado que pueda bendecir también a aquellas generaciones que vienen tras nosotros. Bendiciones.